Tomás Lombana Bedoya, experto en investigación de mercados y analista político desde hace más de 20 años. Es economista y tiene un MBA en énfasis en mercadeo y está próximo a terminar una maestría en gestión de la innovación, docente en varias universidades de la región y columnista en el diario Occidente. Su análisis en la contienda electoral para alcaldes y gobernadores aquí, en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Tomás Lombana, panorama político de las elecciones del 2023. Tomás, es para nosotros un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre será un honor poder hablar con ustedes. Tomás, ¿usted qué diría sobre las encuestas? ¿Son las encuestas verdaderamente reales o son manipuladas? Bueno, muy buena la pregunta. Primero hay que entender que todas las campañas que tienen recursos y entienden y hacen bien la estrategia en los territorios y en la comunicación, necesitan tener encuestas. No conozco una campaña a cualquier cargo público que no haya contado con información y principalmente con encuestas. Entonces las encuestas sí son reales y son una herramienta muy útil e importante dentro de las campañas. Otra cosa es que existan firmas que de pronto se presten para hacer, llamémoslo, travesuras con los datos y realmente terminen dañando el buen nombre de las demás firmas encuestadoras. Eso puede ser y eso puede existir, o sea, que gente no tenga un comportamiento ético con sus datos, seguramente sí. Y aquí es importante el tipo de datos que se lee y a quién se le lee, qué empresas son las que los presentan y sus metodologías. Otra cosa es ponerse a discutir si una encuesta es más real que las otras teniendo empresas buen nombre. Principalmente son los temas de metodología. Si las encuestas fueron telefónicas, ¿de dónde salió la base de datos? Si la encuesta fue hecha online, ¿fue un online controlado o sencillamente lo pusieron en redes sociales y que muy seguramente todas estas bodegas de los candidatos voten? O si lo hicieron en las calles, en los parques, en las estaciones del mío, o la mejor de todas, que es tocando puerta por puerta en los hogares, tratando de encontrar a alguien que sea mayor de edad, que tenga la intención de votar y que nos quiera regalar 5 minutos. Esta última que yo digo es la más costosa de todas, es la más compleja de todas, la más demorada de todas, pero es la más fiel a la realidad. Entonces hay muchos factores y no solamente el tema de manipulación que seguro existe. Lo vuelvo y repito, lo que hay que saber es uno a quién le lee esas encuestas. ¿Cuál diría usted que de todas las empresas encuestadoras es la más verídica? Pues mira, según las metodologías que yo he estado mirando, yo tengo que tirarle flores a una de las empresas nacionales, que es a las que se denominan que están en Bogotá, que para mí termina siendo Invamer. Invamer en este momento es el que está utilizando la mejor metodología, sin desmeritar ninguna de las otras, son metodologías distintas. Igual yo tengo ciertas diferencias con Invamer, que lo he hablado con su gerente últimamente, que es el tema de cómo escogen o cómo se quedan con la última muestra cuando hacen una pregunta del tema electoral. Pero para mí podría llegar a ser la firma nacional referente actualmente. Muy importante. ¿Cómo ve usted en este momento el panorama político de las capitales colombianas, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá? Bueno, yo creo que podemos empezar por el norte con el tema de Barranquilla. Yo creo que está prácticamente definido que volverá la dinastía Char la alcaldía. Es gente y, digamos, un grupo político que tiene y carga con una muy buena imagen, una muy buena reputación. Y por lo tanto, yo creo que ganar esa alcaldía para ellos está prácticamente decantado. No creo que vayan a tener ningún problema en lograrlo. Y ellos llevan haciendo unas administraciones y cuando han puesto sucesor lo ha hecho relativamente bien, hasta en momentos de pandemia, donde todos los mandatarios bajaron esos indicadores, pues está casi cantado que eso es un hecho que los Char van a ganarse esa alcaldía. Yo bajaría de pronto al tema de Medellín, parece ser que estuviera definido. Yo creo que eso hay que tener un poco de paciencia porque yo creo que el candidato del actual exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues ahí yo creo que existen algún tipo de votos ocultos que todavía no lo alcanzan a tomar las mediciones y las encuestas, que es esta gente fiel a esta postura política.
Entonces puede ser que el tema se acerque, pero igual el exmandatario Daniel Quintero deja una muy mala reputación en sus evaluaciones, por lo tanto, posiblemente, o como están dando los datos, Daniel Quintero y su grupo pierdan la alcaldía y retorne hacia la derecha en cabeza de Federico Gutiérrez. El caso de Bogotá es un caso que hay que esperar. Creo que hay unos, llamémoslo, unos tanques de guerra como candidatos. Hay unos candidatos muy, muy interesantes. Yo creo que al resto de las regiones nos debería dar envidia y los candidatos que existen, guste o no les guste, son senadores, ministros, etcétera, gente con mucho conocimiento de sus temas. Entonces es un muy buen perfil. Yo creería que muy seguramente nos vamos a una segunda vuelta y yo creería que va a terminar siendo el tema de Gustavo Bolívar y Galán. Y ahí las fuerzas hacia dónde se van a tirar, yo creo que va a ser la segunda postura. Antes de cerrar el tema de Bogotá, yo creería que Bogotá hay que mirarlo con mucho, mucho cuidado porque creería yo que ahí salen dos o tres candidatos presidenciales muy marcados y que arrancarán inmediatamente a hacer candidatura hacia la presidencia. El caso de Cali, digamos lo que ese sí se está ajustando, ya faltando tan pocos días para el momento de la elección. Muy seguramente Alejandro Eder ya se le nota la adhesión de Diana Rojas y la cerrada del voto que no sabía si a quién votar en el tema de las encuestas. Yo creería, y como han salido estas últimas encuestas en estos tiempos, es que las dos candidaturas que desde hace alrededor de un mes están encabezando, el tema de Alejandro Eder y Roberto Ortiz, muy seguramente al día de la elección y a la boca de urna van a llegar con un empate técnico. Bueno, eso me parece fascinante, pero a ver, le cuento, con esas, digamos, con esos pronósticos, el gobierno de Petro prácticamente no tiene candidato en las capitales. Sí, eso es lo que va a terminar sucediendo. Tiene candidatos, pero no son candidatos fuertes y con apoyo directo desde la presidencia, además no se notan. Entonces, muy seguramente él va a terminar perdiendo todas las capitales que en teoría podría haber ganado. Y yo creo que aquí, por ejemplo, en el caso de Cali le queda Dani Rentería, pero todavía está muy relegado. Seguramente crecerá un poco en el tema electoral, pero en el resto de las capitales del país las va a perder. Yo sí lo he denominado es que el péndulo de la izquierda se devolvió rápidamente en las elecciones locales y se tiró nuevamente hacia la derecha y muy seguramente vamos a quedar con alcaldes de posición derecha tirando hacia el centro. Yo creo que eso es lo que nos va a pasar. De pronto no perder Bogotá debe ser su apuesta final con Gustavo Bolívar. ¿Cómo va a ser el gobierno para manejar su proyecto de la paz total con alcaldes que no son pues de su partido? Va a ser muy complejo. Yo creo que eso va a ser uno de los temas en que yo creo que va a ser que Colombia en temas, digámoslo como administrativos, también se desacelere porque esas ventanas en este momento están cerradas y se tienen que empezar a abrir y se van a tener que empezar a abrir con estos nuevos candidatos y muy posiblemente no se abran rápido o no se abran. Entonces el tema de trabajar directamente con el gobierno nacional a los nuevos alcaldes les va a costar mucho trabajo. Me imagino que tendrán que empezar a abrir líneas para poder empezar a evolucionar rápidamente. Eso es uno de las grandes incógnitas verdaderamente que tiene este gobierno. ¿Qué va a pasar pues después de estas elecciones? Tomás, en este panorama tan complicado y tan complejo para el gobierno, ¿usted cómo ve que está funcionando o no este primer gobierno de izquierda que tiene Colombia qué podría llegar a pasar? Bueno, yo creo que el tema del acomodo del gobierno se está tardando más de lo que uno esperaría que pasara. De pronto era normal que sucediera llegando una nueva cadena, digámoslo, de mando, como la trajo Gustavo Petro en su mandato. Pero yo lo que creo es que lo que hizo, por lo menos lo que uno nota y en noticias nacionales, es que el gobierno está siendo todavía mucho más paquidérmico de lo que era históricamente. Tomar decisiones, pues lo que nos pasó hace alrededor de un mes con el tema de los pasaportes, pues es inaudito que suceda. Si lo tienen que extender, hay que extenderlo. Esto, o sea, no nos podemos quedar los colombianos sin pasaporte, lo que pasó hace un mes.
no sé, queda uno como con un sinsabor de qué está pasando realmente, si eso sencillamente era un contrato de seguir, sigan un mes más, pues qué está pasando con tema de regalías, pago al sistema de salud, pago a las pensiones, el tema de Ecopetrol repartiendo dinero, qué estará pasando en el fondo, temas que no nos alcanzamos a enterar los colombianos de a pie. Entonces yo creo que si hay un movimiento paquidérmico del Estado, y lógicamente con el tema de elecciones, si sus alcaldías locales o sus alcaldías y gobernaciones no son de él, pues el canal está roto o el canal no está fácil de abrir. Lo que creería que una principal tarea de todos estos nuevos mandatarios es abrir ese canal rápidamente para el tema de recursos, para las regiones y poder seguir sacando las regiones adelante. Yo qué creo que va a pasar y creo que debería de ser lo mejor para Colombia. El presidente no está marcando bien en las encuestas, en sus temas de su gestión, en su administración. Lo que hay que dejar es que el gobierno siga su rumbo, que los mandatarios, los que son opositores, tampoco vayan a ahogar el gobierno porque no terminamos bien. Yo creo que hay que dejar que él termine su gobierno, que lo haga lo mejor posible, porque si el presidente está bien, como siempre hemos hablado, pues todos vamos a estar bien. Si el presidente le va bien a todos, nos está yendo bien, en el fondo. Es un reflejo del colectivo. Entonces, hay que dejar que él vaya haciendo sus cosas. Lo que pasa es que también los opositores deben de controlar en lo que no están de acuerdo, como temas de salud. Si no están de acuerdo es darle un frenazo a eso, el tema de la pensión, darle un frenazo a ese tipo de cosas. Hace un mes también se está hablando del tema de quitar el tema del SOAT. Eso es presionar el sistema de salud nuevamente después de que estamos pensando en una reforma. Entonces son decisiones que se van tomando que pueden en el fondo ser un boomerang para la sociedad, llamémosla a pie. Entonces hay que tener como calma con eso y que los mandatarios que hacen el nivel, que nivelan esto en lo político, cumplan con su labor. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, a la reforma a la salud, que dice el gobierno que si no pasa por el Congreso, lo va a hacer por decreto. ¿Es eso posible? Yo no soy muy conocedor del tema, pero yo creería que eso no va a ser posible porque, digamos, lo que es un sistema que es robusto, es un sistema que tiene dentro de las ramas legislativas varios defensores, senadores defensores, muy conocedores del tema de la salud, que muy seguramente pondrán el grito en el cielo y harán todo lo posible porque eso no pase de esa forma. ¿Yo qué creo que va a pasar? Yo creo que le van a aprobar algunas, llamémoslas como cláusulas o partes de su reforma, que yo creo que en términos generales todos los colombianos, sin importar de qué partido político somos, de tendencia política, pues estamos de acuerdo. O sea, que nos digan vamos a mejorar las IPS o los centros hospitalarios en los pueblos y en las zonas rurales, pues el que diga que no es porque no es colombiano o no quiere este país en el fondo, pues eso lo queremos, pues seguramente ese tipo de cosas se las van a ir aprobando. Yo creo que aquí la gran discusión, y cuando lo he hablado con algunos amigos congresistas, es el tema del manejo del recurso. Ese es el principal problema y yo creo que es donde está el quid del asunto, que muy seguramente no nos vamos a enterar nosotros en qué va a terminar eso. O sea que, digamos, el hecho de que algunas EPS quiebren, que porque pues eso ha sido uno de los problemas en este sistema, es decir, Colombia mundialmente es reconocida como tener un excelente sistema de salud comparado con otros países. Casi se puede decir que la salud es universal. La gente que tiene CISBEN nunca se queda sin salud porque a través de las tutelas logran la salud, pero sin embargo, pues las EPS han quebrado y entonces prácticamente ha habido como malos manejos también. Seguramente malos manejos han existido, yo creo que hay mucha investigación alrededor de eso. Yo creo que esos son los temas a corregir, principalmente de los sistemas nuestros, no solo el de la salud, sino que casi que el sistema. El tema de corrupción parte cualquiera de los modelos que nosotros tenemos. Es más, Ángela, como estabas diciendo, el sistema de salud de nosotros es un referente casi que de la región en algunos países del mundo. Pues por no decir, y a esto le sumas corrupción y sigue funcionando. Imagínate que no tuviera corrupción, por lo menos tuviera menos corrupción. Tendríamos el mejor sistema de salud del mundo. Entonces, mire que ahí nos estamos dando la respuesta. El tema es un tema de voluntad y no saquear los recursos públicos para que esto funcione mejor. Esa es la respuesta. Es muy sencilla, pero entonces, claro, ¿dónde está el problema de corrupción? Es donde queda el huequito de donde sale la corrupción y vamos desangrando los sistemas, el de salud y cualquier otro. Y entonces en esta reforma a la salud prácticamente la idea es quedar o salir de la corrupción además, pues. Yo creo que en el fondo es una lucha política por quedarse quien maneja toda la parte logística del ingreso y del egreso del sistema de salud. Para mí
es esa lectura, quitarle muy seguramente a la organización, a los políticos, al grupo político que está a cabeza de eso y seguramente va a cambiar desde mano ocultado bajo un cambio de sistema de salud. Esa es mi apreciación personal. Pero yo creo que esos cambios tan bruscos en un sistema que lleva funcionando bien, como todo tiene sus fallas, como todo, la vida humana está en peligro en un sistema de salud, está clarísimo, pero yo creo que hay que hacer esos posibles ajustes. Lo que hagan es que de pronto tengamos unos baches muy, muy fuertes. Sencillamente, volviéndonos al tema del SOAT, están reventados con el sistema del SOAT porque haber bajado las tarifas, ni siquiera quitarlo, haber bajado las tarifas, lo que hizo fue presionar más el sistema de salud, porque alguien tiene que cubrir eso. Entonces lo tiene que salir a cubrir el Estado cuando estás menos asegurado. Digamos lo que el sistema de salud puede haber sido algo para que nos dejara el sistema de los SOAT fue algo para que nos dejara un aprendizaje alrededor de qué puede llegar a pasar si cambiamos el sistema. Estamos colapsados, para sacar un SOAT estamos colapsados. Uno de las preocupaciones que tenemos las mujeres es que pues no pasó la reforma política en el cual se establecían las listas cerradas cremallera para estas elecciones, y entonces pues pareciera que no hay candidatas mujeres para las principales alcaldías y sí para algunas gobernaciones, y pues y parece que va a haber un retroceso en esa participación de las mujeres. ¿Qué diría usted? Mira, hablemos del caso puntual de la alcaldía de Cali, algo que hace unos meses atrás teníamos casi que 6 candidatas mujeres perfiladas, todas de muy, muy buen, digámoslo, background de sus hojas de vida y su gestión. Y hoy en día estamos con una. Algo pasó con las candidatas mujeres y me queda como un sinsabor, porque yo en otros espacios he sostenido que después de lo que se denominó el paro social o el estallido social o como la gente lo quiera leer, pues lógicamente hay una ruptura. Y dentro de mis análisis y lecturas que le daba, yo decía, existe el espacio y se dio el espacio para que entrara el tema del género femenino con su vocación que tiene de hogar, de orden, de administración, eso es innato en las mujeres, pues que llegaran y trataran de pronto de organizar esta casa. Era como el momento de que llegara una mamá protectora a manejar esta casa principalmente llamada Cali. Y yo creo que se fue dando y se fue surgiendo, pero en el transcurso de los momentos o del año electoral se fueron diluyendo hasta quedar solamente una, que en este caso es Millerlandi. Entonces uno queda ahí como sin el sabor, ¿qué terminó pasando? ¿Qué faltó? Y lo hablaba con otros analistas y me decían, sí, es el momento de la mujer, pero uno puede ir a ver algunas alcaldías cercanas a Cali con una gran fuerza femenina. Uno mira a Candelaria, son 2 mujeres las que van liderando. Uno ahí mira a Jamundí, son 2 mujeres las que van liderando. Entonces, y miren que son nuestras ciudades alrededor. Uno mira a Palmira y está Griselda también tratando de liderar y empujar el tema desde el punto de vista femenino. Algo nos pasó en Cali. Teníamos 6 y quedamos con una, pero miren que alrededor el entorno sí era como muy cierto lo que yo trataba de entender o entendí después del tema del paro social. Entonces, yo creo que las mujeres tienen que volver y ganar su espacio, y yo creería que hay que, el mismo género dentro de sus partidos, apretar que suceda así. Creo que si no estoy mal, la lista cerrada del pacto tiene 4 mujeres en el top de su lista. Entonces, si hay unos espacios ganados que yo creo que hay que reforzarlos y debería existir la forma digamos, de apretar que eso sea obligatorio, que existan términos femeninos dentro de las campañas. Gobernación está decantado desde que estaba Dilian en su primera administración, le pasa la batuta a Clara Luz y muy seguramente ella sea la gobernadora electa en los próximos días. Pues está muy cantado que esa rama ya la tiene el género femenino ganado, y en investigaciones anteriores, cuando he preguntado sobre el tema de un perfil de mujer donde la vicealcaldía o gobernación, el pueblo caleño la encasilla inmediatamente en gobernación porque tal cual como les digo es un espacio ganado por el género. Seguro que sí. Bueno, me parece muy importante y muy interesante lo que tú dices. Ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pero hay una pregunta que yo de pronto sí te quisiera hacer. ¿Cómo ves tú esa pelea con los medios de comunicación o entre los medios de comunicación que no pareciera verdaderamente
estar en nada? Bueno, yo creo que es que, lógicamente, vuelve y juega. Los medios de comunicación en el fondo son también un negocio, tienen que recibir ingresos por pauta, por otros factores se tienen que sostener los medios de comunicación y cuando eso no está funcionando evidentemente en el tema económico, pues hay cierta ruptura y cierto problema. Pero no puede haber un tema de una violación, digámoslo, en que un periodista pueda alzar la voz porque en el fondo está representando a un grupo de personas que no alzan la voz o que no son escuchadas. Entonces, para mí es válido que los periodistas puedan hablar con mucha libertad, que no sean coartados, que no sean amenazados. El tema de lo que también pasó hace un mes largo, un mes y medio en la revista Semana con la minga indígena en Bogotá deja mucho que desear. Eso no pudo haber sucedido ni por indígenas, ni por militares, ni por exmilitares, ni por nadie. Es un medio de comunicación y debería ser un espacio. Usted no le gusta, no lo lea. Usted no le gusta, pues no compre la pauta, no lo siga en redes, pero ir a violentar a alguien que levanta la voz, así sea por un grupo minoritario, pues yo no no estoy de acuerdo absolutamente en eso. El medio sí Pero debe ser imparcial, debe comunicar lo que realmente investigó, lo que tiene, y no entrar en ese tema de las fake news o de tratar de dañar una reputación de una persona o de un grupo político. Eso sí es cierto, porque después de todo la prensa es libre pero responsable. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Verdaderamente ha sido un abrebocas para estas elecciones.